Pues buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que es un placer, lo comentábamos con los compañeros, tener un acto con tantísimo público. Ojalá en clase a veces hubiera tantísima gente como hoy, pero como digo, es un placer. Lo primero es dar las gracias, primero al equipo de Canal por aceptar esta propuesta. Fue una cosa que surgió hace ya varios meses, a raíz del Nobel de Dylan. Luego falleció Cohen, yo se lo propuse a Gracia, también al decano. El equipo de Canal actual pues, es bastante muy inquieto, ha fomentado mucho la actividad cultural y realmente es de agradecer. Este es uno de los muchos actos que hay, creo que uno el lunes pasado, la semana que viene hay otro. Realmente es una cuestión que la facultad se echaba en falta y yo personalmente agradezco que se apoye la iniciativa, ¿no? También, bueno, quizás las gracias también a la profesora López Anguita porque, en fin, no sé cuántos mensajes te he tenido que mandar este tiempo para intentar organizar todo. Al final ha salido bien. La aula magna está bastante llena, lo cual, como digo, es muy de agradecer. Y también sobre todo las gracias a los asistentes. Hace mucho calor, a ver si el aire un poquito nos baja la temperatura corporal. Al final el acto ha quedado, quitando a la profesora López Anguita, un acto bastante masculino. Estamos aquí 5 hombres para hablar de 2 hombres. Yo reconozco que lo intenté plantear, pero conforme pensaba, quizás porque el mundo del rock todavía sigue siendo un mundo bastante masculino, que eso sería un tema para otra mesa redonda en el futuro, ¿no? Pero que conste que yo ese tema me lo planteé, ¿no? ¿Cómo surge este tema? Básicamente surge cuando el Nobel a Dylan, se dejó mucha polémica, mucha gente estaba en contra, de que pintaba un cantautor, que hasta qué punto era, que si era novelista, que si el año que viene le iban a dar el premio Nobel de Química a Juan Luis Guerra, en fin, la gente con este tipo de bromas. Yo, esa semana justamente, había explicado a Bob Dylan en mi clase de literatura norteamericana, con lo cual para mí esa polémica no tiene ningún sentido. Yo voy explicando a Bob Dylan desde que entré a la facultad, hace ya muchos años, lo explico en literatura y también lo explico en mis clases de cultura norteamericana, porque creo que sin Dylan no se entiende la cultura y la literatura de los 60 en Estados Unidos, aunque no lo explico nunca porque Cohen básicamente era un autor canadiense, ¿no? Como digo, para mí esa polémica es totalmente fuera de lugar, ¿no? Luego, por supuesto, fallece Cohen, ya con muchos motivos me parece que hay que hermanar a estos dos cantautores. Justamente en esa época llega a nuestro departamento como invitado un doctorando checo que acaba de defender una tesis sobre Leonard Cohen, con lo cual viene... Efectivamente, la había terminado ya, efectivamente, la terminó. No había causa de efecto, como comentaba el profesor Almagro, no tiene nada que ver la tesis con la muerte de Cohen, pero como digo, de alguna forma confirmaba que había un caldo de cultivo y que una facultad de filología del siglo XXI caben Shakespeare, caben Walt Whitman, cabe Virginia Woolf, pero también caben Bob Dylan y Leonard Cohen, aunque alguna gente imagino que será de las vestiduras. Creo que ya en el siglo que estamos actualmente no tiene sentido, realmente hay que valorar la calidad literaria que tienen las canciones de Dylan y las de Cohen por otro lado. Tenemos dos figuras bastante complementarias. Cohen empieza como escritor, empieza como poeta, empieza como novelista y luego se pasa a la canción. Por otra parte, Dylan es al contrario, empieza como cantautor y ya de mayor pues publica una novela y también publica una autobiografía. Pero como digo, de alguna forma configuran la mentalidad de los 60 a los 70, una época fundamental en el siglo XX, sin duda alguna, como ahora vamos a estar viendo. Yo no me quiero extender mucho, porque realmente los expertos son mis 4 invitados. Tendremos en el flanco izquierdo los que van a hablar de Bob Dylan, los hemos agrupado por bandas. El primero de todos, Chencho Fernández, seguramente muchos lo conoceréis. Para mí es un placer tenerlo, porque Chencho tuvo la desgracia, me temo, de ser alumno mío hace muchos años. Yo me temo Aún así, seguimos siendo amigos y como digo, me parece interesante que Chencho volviera a esta facultad. Yo quería que hubiera una voz de un cantante que realmente diera la voz desde dentro de lo que supone conocer a Dylan o a Cohen, y Chencho es un gran amante de Dylan y ahora imagino que nos lo va a demostrar. Y aparte, como postre, voy a chafar al final del acto, nos va a interpretar varios temas, con lo cual va a ser, creo, el colofón perfecto a este homenaje musical. Luego tenemos al profesor Manuel Almagro, que en esta facultad necesita poca presentación. Muchos, yo me incluyo, hemos pasado por sus manos, para bien o para mal. Yo hace mucho tiempo ya. Manuel Almagro es catedrático de mi departamento, aunque no tanto de mi área, todo hay que decirlo. Lo invito realmente porque, en fin, porque me parece una persona que tiene mucho que aportar. Manuel tiene una carrera bastante dilatada. Empezó siendo cartista, si no me equivoco, una novela cartista, cuando era muy joven, ¿no? E indocumentado, todos tenemos un pasado, efectivamente. Luego se volvió joyciano, es un experto reputado en Joyce, en Ulysses, tiene una edición crítica de Exiliados, si no me equivoco, que se presentó en este aula hace 30 años, cuando yo era estudiante más o menos, creo que más que el año que tú me dabas clase.
Efectivamente, y ahora ya se nos hizo Tengo una posmoderno, se nos ha hecho posmoderno. A la vez es viruelas. Efectivamente, trabaja mucho cultura popular, trabaja cine, música, y también nos va a dar su visión de Bob Dylan. Y luego, en el flanco derecho, tenemos a los expertos en Cohen. Primero, creo que es el más joven de la mesa, nuestro invitado de la República Checa, Jiří Mesić, más o menos. Lo intento, pero nunca lo consigo. Llegó hace un par de años a Sevilla, se ofreció para hablar sobre Cohen, lo invitamos en una clase de primero, a todo el mundo nos encantó su erudición, su conocimiento, y ahora está en el departamento, como digo, creo que está intentando tener algún tipo de vínculo oficial con el departamento, colabora con el profesor Almagro. Como digo, es el doctor en una tesis sobre Leonard Cohen, estudió en la República Checa, en Olomouc, la ciudad de Olomouc, ¿de acuerdo? Con el profesor Joseph Rath, que es un gran experto en estudios norteamericanos en Europa, muy prestigioso. También es poeta, también es traductor, ha traducido al checo nada menos que a Gertrude Stein, con lo que se supone, que es un verdadero reto intelectual sin duda. Y como digo, él ha estudiado mucho las fuentes de Leonard Cohen, realmente la influencia que tiene de la Edad Media, de los pobladores medievales, la cultura occitana. Como digo, realmente es un gran erudito. Y por último, cuando me planteé esta mesa quería traer a alguien, a un experto que no fuera de Sevilla, y automáticamente me vino a la mente el nombre de Alberto Manzano. Yo no lo conocía directamente, lo conocía por referencias. Es una persona realmente que no sé Alberto Manzano cuando duerme, porque publica de forma incesante, ¿no? Me he comentado que tiene más de 100 libros sobre música, ha traducido incesantemente letras de Cohen, de Dylan, de Tom Waits, de Patti Smith, de Johnny Mitchell, creo, de Janis Joplin, eso de que empezaba por J, Janis Joplin, de Doors, en fin, realmente interminable. Es una persona que sabe muchísimo sobre este tema. Aparte, tiene la fortuna de haber conocido directamente a Cohen, creo que en el año 80, cuando estaba de gira por Barcelona. Tú quizás nos comentarás, te llevó en fin a Grecia, eso ya nos comentas lo que se puede comentar. Como digo, ha traducido también a Cohen. Una cosa que me ha gustado mucho de Alberto, por ejemplo, que ha traducido en Visor, ha traducido a Cohen, ha traducido conjuntamente sus letras y sus canciones, que como sus poemas y sus canciones, que precisamente es armonizar, que realmente una letra de una canción es poesía, por lo menos yo lo tengo muy claro. Y como digo, en los libros de Visor, a poemarios de Cohen y también a letras de disco, que como digo, realmente lo que habría que plantearse. Y un poquito eso es lo que define esta mesa redonda, que una buena letra de música es poesía, le pese a quien le pese. Y yo termino ya, vamos a empezar por el flanco dilaniano, va a empezar a Chencho Fernández, sí, finalmente, perdón, va a empezar a nuestro catedrático, Manolo Almagro. Esto es lo que tiene la posmodernidad, supongo, Manolo. Sí. Así que, pues, bienvenidos, vamos a disfrutar, hablando de música y hablando de Cohen y de Dylan. Bueno, ¿se me oye con H cuando hablo por el micrófono? ¿Sí? Bien. Bueno, después de una presentación como la que acaba de hacer Nacho, de mí me refiero, uno agradece que en España la venta de armas no se facilite, ¿no? Yo voy a ser de telonero, ¿no? Pero yo creo que eso es una buena idea, porque los malos tragos hay que pasarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es agradecer precisamente al profesor Nacho Guijarro la invitación, no solo para participar en un acto tan interesante, creo y espero, sino también por obligarme a repasar y repensar lo que ha sido uno de los referentes musicales más importantes de mi vida. Esto va a ser fundamentalmente un ejercicio de memoria, ¿vale? Esta memoria, no sé si histórica o no. Y lo que voy a hacer es leer unas cuantas notas, voy a dejar otras cuantas notas para el debate, para no cansar demasiado y ajustarme un poco a los tiempos que se nos han marcado. Bien, se dice que la música, y más en el caso de la música popular, es la banda sonora de nuestras vidas. La gente tiene recuerdos muy definidos de la música que escuchaba en una determinada ocasión. ¿Te acuerdas de la canción que sonaba cuando conociste a tu pareja? Y luego cuando te separas de ella, cada vez que escuchas la canción, la maldices a la canción porque te recuerda a ella. Es por ello que también en mis palabras habrá un elemento personal muy considerable. Decía Umbral, en aquella famosa escena televisiva, que él había ido a hablar de su libro. Y yo he venido a hablar de mi Dylan, ¿vale? Y no porque Dylan me pertenece a mí, sino quizás al revés, porque yo pertenezco a Dylan.
Pues a fuerza de parecer kantianos, en este punto tendríamos que decir que no existe Dylan, ni existe Cohen, sino que solo existe el Dylan y el Cohen que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas y en la medida que lo hemos hecho, más en el caso de uno que en el de otro y más en diferentes medidas. Esta experiencia, en última instancia, del cantante-artista nos lleva al debate que me imagino que yo no lo voy a plantear ahora, pero me imagino que quizá lo tengamos luego, que es el tema del Premio Nobel. Así pues, y para no divagar mucho, al menos por ahora, plantearé 3 aspectos de mi experiencia de la obra de Dylan que me parecen resaltables y que para mí todavía tienen un valor innegable. Y lo plantearé también como invitación a los que no conozcan la obra de Dylan demasiado o a los que simplemente tengan su propio Dylan y lo podamos contrastar luego en el debate. Pero primero hay que hablar del contexto, el contexto de la experiencia, el contexto de la memoria, ¿vale? Por una cuestión puramente generacional, se puede ver que Alberto y yo, pues más o menos compartimos la misma juventud. Por ese elemento generacional esa cuestión, perdón, puramente generacional de la que Dylan obviamente no tuvo la culpa, mi iniciación en el conocimiento de su obra está ligada al régimen del franquismo. Como veo que aquí hay mucha gente joven que no tuvo la oportunidad de disfrutar de aquella época, y también para quienes se lo perdieran o no vieran el capítulo correspondiente de Cuéntame cómo pasó, diré simplemente que el régimen franquista fue un régimen maravilloso. Es decir, maravilloso para algunas personas que todavía lo defienden como buenos herederos espirituales y sobre todo económicos de ese régimen. Para otros muchos, la inmensa minoría, que se decía por la época, fue un páramo cultural, un desierto monolítico en el que, sin embargo, se iba introduciendo una cultura diferente, alternativa, que circulaba de forma legal, pero minoritaria y al alcance de solo unos pocos. Hay un par de anécdotas personales que me gustaría relatar, pero que las puedo dejar para luego. Pero quisiera resumir ese momento histórico con las palabras de otros. Por ejemplo, recientemente acabo de leer un artículo de Antonio Muñoz Molina, que no es mi pensador de cabecera, pero aquí estoy muy con él, en un artículo reciente que se llama Quieren tradición. Dice: cuando yo era joven, la palabra tradición tenía un sentido negativo para las personas progresistas, porque venía asociada a lo peor de nuestra historia. Tradición significaba dictadura, oscurantismo, conformidad con lo establecido, atraso. Tradición eran los coros y danzas y los tronos de Semana Santa custodiados por la Guardia Civil en uniforme de gala, y los quelonios franquistas desfilando lentamente junto a los clérigos en las procesiones. Tradición era el reverso de todo lo que ansiábamos. Era el apego a lo peor del pasado, y lo que nosotros queríamos era el porvenir. Era el fanatismo del autóctono, cuando nosotros aspirábamos a que nuestro país se abriera al mundo y abrazara las libertades que eran comunes más allá de nuestras fronteras. Tradición era borrar la historia real y sustituirla por fábulas patrioteras de conquistas gloriosas y resistencia al enemigo exterior. Tradición era identificar lo español con lo católico. Este artículo está publicado hace unos días y tiene un tono muy pesimista porque Muñoz Molina viene a plantear que muchos años después de pensar en todas estas cosas, él vuelve y se da cuenta de que eso no solo no ha cambiado, sino que incluso se ha acentuado ese tipo de cuestiones. La otra cita que quería simplemente mencionar es una frase de una canción de un cantautor valenciano, si no recuerdo mal, Raimon, que tiene una canción en la que el estribillo dice: digamos no, nosotros no somos de este mundo. Bien, eso refleja bastante bien cómo mucha gente se sentía con respecto a esa época. Ese es el contexto en el que el conocimiento de la figura de Cohen y de Dylan y de otros, por supuesto, se da. Eran como una ventana por la que se colaba un poquito de luz, si se me permite una analogía tan prometeica y tan cursi, pero que no deja de mostrar la realidad de la situación, de cómo algunos podíamos vivirla. Desde este punto de vista, esos 3 aspectos a los que aludí antes tenían un indudable valor instrumental. Es decir, la música de Dylan no era solo una experiencia estética, sino que conllevaba un desarrollo personal a diferentes niveles. Y esos
aspectos son los siguientes. Voy a plantearlos y lo dejo ahí. En primer lugar, Dylan era una escuela de idiomas. ¿Vale? Ahora lo explico. Todos sabemos cómo hemos aprendido un idioma, el inglés en concreto, aunque hay casos misteriosos, como el caso de Ana Botella. Recuérdese la película de David Trueba, sobre un maestro que usaba las canciones de los Beatles para enseñar inglés. Una amiga mía utilizaba los Beatles y Bruce Springsteen. Yo mismo recuerdo haber dado clases prácticas de inglés en el instituto leyendo y escuchando Like a Rolling Stone o George Jackson, canciones de Dylan. En una tienda de souvenirs en Moscú, una de las dependientes, al parecer estudiante de español, me preguntó qué significaba la frase «A Dios le pido», de una canción de Juanes, creo que es. La moraleja, que algunos no entienden, es que los idiomas no solo se aprenden en los cursos de lengua, hay muchas maneras de hacerlo. Pero aprender un idioma no es la posibilidad de aprender, por ejemplo, cómo se dice «¿Dónde está la cabina telefónica más próxima?» en holandés, pongo por caso, sino que implica nada más y nada menos que tener acceso a otro mundo, como cuando un niño aprende a leer y de repente unos garabatos sin sentido acaban convirtiéndose en una puerta a otra realidad, o si se quiere, una realidad ampliada. Es como tomarse la pastilla roja de la película de Matrix y de repente observar la multidimensionalidad del mundo. En el caso de Dylan implica evidentemente el acceso a la cultura americana en sus propios términos, en su propio lenguaje, más allá de lo que aparece en las películas. Implica más específicamente el acceso a la literatura americana, claramente a Ginsberg y al resto de la generación Beats, pero anteriormente a Eliot y Pound, a los que él también cita, y finalmente a Walt Whitman. Ello se da en el formato de la canción popular, folk o como se quiera llamar. Así que también en términos musicales supone el acceso a una vasta tradición que incluye todo tipo de géneros musicales y tradiciones en un artista que se está moviendo y metamorfoseando continuamente. Como él mismo dice, an artist should always be in a state of becoming. Un artista debería estar siempre en proceso de transformación. Sería una mala traducción. Lo cual no es siempre fácil o cómodo, como ilustra su decisión de utilizar instrumentos eléctricos a partir de Bring It All Back Home y las críticas que le llovieron a causa de ello. Además, por añadidura, implica el acceso a otros músicos coetáneos menos conocidos. Joe Hill, Woody Guthrie, Pete Seeger, Phil Ochs, Tom Paxton, Johnny Cash, desde luego Joan Baez, y otros muchos que aparecen recopilados entre las influencias que el propio Dylan reconoce en el primer volumen de su autobiografía Chronicles. Y es una tradición que luego se continúa hacia el futuro, para incluir nombres como, hay un libro de él, por un lado Jackson Browne o Bruce Springsteen, y por otro Garth Brooks, Dixie Chicks o más recientemente Blake Shelton. El segundo aspecto que quiero plantear es el de Dylan como escuela política. Y aquí hay tres puntos en concreto. El primero sería cómo Dylan es una buena introducción a la tradición libertaria que de manera soterrada recorre la historia de los Estados Unidos y que en tiempos de Dylan está representada por la generación Beats. No confundir esa tradición libertaria con el neoliberalismo de Trump y su última fechoría, el Trump Care. Segundo punto en este apartado, la política reivindicativa de los derechos humanos que le convierte durante una época en estandarte de los movimientos de derechos humanos en los Estados Unidos, papel con el que Dylan se siente especialmente incómodo. Sin embargo, no deja de pelear en sus canciones contra situaciones que le parecen injustas, desde With God on Our Side, pasando por Masters of War, hasta George Jackson o Hurricane, amén de todas las interpretaciones políticas que se le pueden dar a otras canciones como, obviamente, The Times They Are Changing, Ballad of a Thin Man, A Hard Rain's Gonna Fall, o frases como But even the President of the United States sometimes must have to stand naked. Incluso el presidente de los Estados Unidos en algún momento tiene que quedar desnudo, una frase premonitoria que, por decirlo con Marx, se repite como tragedia en el caso de Nixon y como farsa en el caso de Clinton. Y veremos si no se repite como película de terror con el actual presidente. El tercer aspecto en este punto, que a mí me parece muy interesante como algo que recorre
la obra de Dylan es, digamos, el punto de vista marciano. Mis alumnos pues se acordarán del marciano que envía la postal a casa, ¿no? Es decir, la descripción de lo social y lo cultural desde un punto de vista inusual y brutalmente irónico de la sociedad americana. Como hace, por ejemplo, en una canción que es verdaderamente deliciosa, en la que él describe el descubrimiento de América cuando viajaba en un barco ballenero, en una canción que se llama Bob Dylan's 115th Dream, el sueño de Dylan número 115, ¿no? Van en un ballenero, descubren América, ¿no? Y le pasan todo tipo de cosas. Bien, el tercer apartado del que quiero hablar es Dylan como escuela sentimental. Frente a una sentimentalidad bastante plana, en otras canciones, en otras tradiciones musicales, en ese contexto, en la que el papel del hombre y el de la mujer están claramente diferenciados, en muchas de las canciones de tema amoroso de Dylan, ese esquema no está tan claro y las relaciones tienen una configuración más poliédrica. Esto es algo que redunda en el vocabulario tan rico y multidireccional con el que esa sentimentalidad se representa. En Dylan no es solo una cuestión de "she loves you, yeah, yeah, yeah". En canciones como "She Belongs to Me", "Love Minus Zeros No Limits", "It's All Over Now, Baby Blue", o "It Ain't Me, Babe", y de forma más extensiva en el álbum que graba a raíz de su divorcio, que se llama Blood on the Tracks. Ahí se diseccionan las relaciones sentimentales desde múltiples ángulos, generando una visión que, de nuevo, difícilmente es clasificable de manera fácil ni estable. Por otro lado, no se me escapan las dobles lecturas que algunas de estas canciones pueden tener, porque se puede referir tanto al amante como a sus seguidores, que esperan una determinada versión de Dylan como artista. Me callo ya. Para concluir, tras haber hecho este ejercicio de memoria, mirando a mis back pages, yo también puedo decir, robándole a Dylan una frase de una de sus canciones, lo que él dice sobre sí mismo. I was much older then, I'm younger than that now. Yo era más viejo en aquella época, ahora soy mucho más joven. Gracias. Chencho Fernández, ahora sí. Hola. De referencia. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a Nacho por invitarme a este debate sobre Dylan, que es un placer pues poder manifestar mis opiniones y entrar en tan buena compañía, ¿no? Yo, bueno, en primer lugar voy a decir que no voy a... Yo me voy a limitar más bien a dar mi impresión, mi impresión como músico, ¿no? Más bien una impresión subjetiva, más que académica, sobre todo porque no podría, ¿no? Tampoco. Entonces va a ser una aportación desde la subjetividad, ¿no? De mi experiencia como músico al aproximarme a Dylan, ¿no? De hecho, por ejemplo, Dylan, hay una serie de lugares comunes que están muy expandidos, ¿no? Y, en fin, aquí Manuel ha esbozado algunos, ¿no? Esa dimensión política, esa dimensión emocional, la dimensión cultural, ¿no? El hecho de que se le haya dado un premio Nobel, pues, como decía Nacho también, bueno, ha habido posturas encontradas, está muy bien porque es algo nuevo, digamos, que a un compositor popular, ¿no? Se le haya dado el premio Nobel, pero indudablemente tiene esa dimensión, digamos, filológica, ¿no? Indudable, ¿no? Y literaria, ¿no? Por otro lado, pues Dylan, pues a mí siempre me ha interesado mucho como artista en continua evolución. Ese artista que quemaba etapas continuamente y que dejaba pues bastante boca abiertos, ¿no? a los que, digamos, iban enterándose un poco de por dónde iba. Y bueno, también su condición de artista prolífico, ¿no? De hecho, incluso en su evolución, más bien sería un artista en constante movimiento, puesto que incluso en su involución
también parece estar evolucionando, ¿no? Lo vemos en lo último que está haciendo, ¿no? Haciendo versiones de Frank Sinatra y en el programa este de radio, ¿no? Que hacía, pues recuperando un poco la tradición folclórica de Estados Unidos, lo cual también incluso lo devuelve a sus inicios, ¿no? Que es un poco también lo interesante de Dylan, ¿no? Dylan sabía de dónde venía y se sumergió bastante, ¿no? en la música folclórica, ¿no? No sé si lo habías apuntado también, no era el chilociu, ¿no? De donde partía, no era una música lúdica, ¿no? Solamente para, bueno, pues para festejar o para... él venía de una tradición, y una tradición en la cual se sumergió muy profundamente y supo hacer suya también, ¿no? Que es lo que también pues da un ejemplo a los que nos queremos, bueno, a los que nos dedicamos a la música, ¿no? O a componer, ¿no? Es decir, no se limitaba a recuperar la tradición, sino que la hacía suya, ¿no? Hay un verso que a mí me conmovió bastante de las primeras canciones que yo escuchaba de él, ¿no? Y que además, bueno, era mi época también en la que estaba en la facultad. Como ha dicho Nacho también, pues es muy de agradecer que se haya digamos, incluido, ¿no? en la programación desde la universidad a alguien como Dylan y como Cohen y como tantos otros, ¿no? La Facultad de Filología Inglesa, pues lógicamente estos dos autores, ¿no? Es indudable, ¿no? Entonces, pues yo paralelamente, bueno, lo digo a título personal, pues paralelamente digamos a lo lectivo aquí, pues de una forma bastante autodidacta también, aunque también se tocaba aquí, bueno, me iba sumergiendo en la literatura de Dylan, ¿no? Al fin y al cabo lo que decían las canciones importaba, ¿no? No era como escuchar a los Rolling Stones o como escuchar a otros grupos que parece a veces que casi que no es imprescindible entender las letras, ¿no? Desde una posición, digamos, bilingüe, ¿no? Te transmite algo, ¿no? Hay un salvajismo, ¿no? Al escuchar, que se te transmite, ¿no? Un ritmo incluso, ¿no? En Dylan es importante, lógicamente, saber de qué habla, ¿no? Y hay un verso, que es lo que me refería al principio, que es cuando dice conoceré bien mi canción antes de empezar a cantar. Entonces, eso es lo que para mí resume de dónde venía Dylan. Dylan que también era... Bueno, todo el mundo conoce, digamos, su aventura, digamos, cuando salió de un pueblo minero de Minnesota, y además se inventó la mitad de su biografía. Total, al final recaló en Nueva York, muy pronto llamó la atención y hizo como primer disco un disco de versiones. Eso también incide sobre esa conciencia que tenía Dylan de saber de dónde venía, que creo que tuvo mucho que ver en la seguridad que le dio luego a abrir caminos nuevos, ¿no? Con personalidad, con individualismo, ¿no? Las dos canciones que hizo, además, son meramente, en ese disco de debut, eran meramente biográficas. Una habla de cuando llega a Nueva York, se llama Talking New York Blues, y otra se la dedica a Buddy Guthrie, que además había ido a conocerlo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Eso de ir a conocer a tu ídolo, ¿no? Además, bueno, estaba en condiciones bastante penosas físicamente, pero de alguna forma pues también también da esa dimensión a Dylan de enlace entre tradición y vanguardia o continuación, ¿no? Nada menos que en el entorno de los 60, que pues ya se sabe que es origen y etapa fundacional de prácticamente todo lo que ha venido después, aunque también hay que entender, o por lo menos a mi entendimiento, que no es tanto el tiempo que ha pasado, ¿no? Desde un punto de vista histórico, ¿no? Esa temporalidad de estos autores tan fundacionales, estamos hablando de los años 60, hace 50 años, ¿no? Pero sí es verdad que prácticamente desde lo musical, pues todo está originado ahí, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, desde el punto de vista personal también, como
a mí me interesó hacer música. Yo, en un periodo en que no tenía tampoco muy desarrollado mis gustos musicales, ¿no? Considero a Dylan, como decía también Manuel, ¿no? Ese mi Dylan, ¿no? Lo considero un primer referente, digamos, con sustancia, ¿no? Y con peso, ¿no? En mi historia, digamos, personal como compositor de canciones, ¿no? Realmente, pues eso, descubrí todo lo que luego, a posteriori, pues deduje que descubrieron muchos autores de canciones, ¿no? Que es que se podían decir muchas cosas en una canción. Para colmo, él empezó haciéndolo con una guitarra, ¿no? Una guitarra acústica y una armónica por todo, digamos, equipaje, ¿no? Cosa que también luego, en mi opinión, pues me parece un ejemplo muy noble, ¿no? De cómo se pueden hacer canciones sin necesidad de tirar de demasiado artificio, de demasiada producción, ¿no? Cohen también considero que fue uno de los pioneros a la hora de hacer esto, ¿no? Una guitarra, una historia que contar y la voz, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, ¿no? Y también la variedad, ¿no? La variedad que también que apuntaba Manuel, una dimensión sociopolítica, una dimensión emocional, una dimensión, pues, literaria, ¿no? Todo esto fue muy importante para mí a la hora de hacer canciones, ¿no? Y de entender a los que hacían canciones y de hacer mis propias canciones a posteriori, ¿no? De una forma, además, digamos, un poco con el ejemplo de lo que había hecho él, ¿no? Que es pasarla por su filtro, ¿no? Él decía mucho que era una esponja, ¿no? En esa primera época. Era una esponja que, como los niños, ¿no? Que cuando somos niños, ¿no? Que absorbemos todo, ¿no? Pues me parece que lo hizo de una forma ejemplar, ¿no? Absorbió toda esa cultura popular, y, sobre todo de su país, y la supo hacer suya, que es lo que me parece importante, ¿no? Entonces, nada, pues ya sin más dilación, pues me ofrezco a debatir con tan grato tema, ¿no? Venga, ¿Vale? Con mis compañeros. Gracias, Checho. Pasamos ahora al flanco, Alberto, venga. Alberto González, desde Madrid. Hola. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, un honor. Muchas gracias a la Universidad de Sevilla y a todas las personas que he conocido en este ámbito universitario que han hecho posible este maravilloso acto de matrimonio entre la gran poética del rock y la música contemporánea. Yo ya soy un poco mayor, me cansaré enseguida, no hablaré tanto probablemente. Solo diré apenas que 40 años de amistad con Leonard desde que lo conocí en el año 80 y toda mi dedicación en la traducción de su obra, tanto musical como poética, y su amistad, evidentemente, desde hace, como digo, 40 años, han hecho de mí quien soy, de alguna manera, un poco un poeta, un poco un traductor, un poco un biógrafo, periodista, productor discográfico y, en definitiva, también quiero incidir en el hecho que antes comentaban de el aprendizaje de un idioma desconocido para nosotros. El hecho de que yo me haya especializado mucho en la traducción de letras de canciones, con más de 120 libros traducidos hasta el momento, desde que empecé a finales de los años 70. Creo que ha sido también muy importante. Yo soy consciente, se me ha dicho que muchos de mis libros se han catalogado como
el método de aprendizaje manzano para aprender el inglés, y es para mí un gran orgullo que mis libros hayan servido en esa edición bilingüe para que la gente nos aproximemos a ese idioma. Bueno, bibliográficamente no voy a decir mucho más. Quiero comentar sobre todo el hecho significativo de que, más allá de todas las etiquetas y calificaciones, cualidades que se le hayan podido dar a Leonard, para mí lo más importante en su obra es la calidad poética que tiene, pero a la vez también sagrada. Yo lo considero como el poeta sagrado de nuestra generación y de muchas generaciones, el poeta sagrado del rock. El otro día estaba paseando por las calles de Madrid y vi aparcada una pequeña furgoneta en cuyo lateral estaba inscrito el nombre de la empresa. Se llamaba Gikan. ¿Verdad que es Gikan? No, Gikan. Era una empresa de ascensores que se llamaba Gikan. Gikan es el nombre que su maestro de Zen, Roshi, le otorgó cuando fue ordenado monje a finales de los años 90. Y me pareció que era un nombre muy adecuado. Una empresa de ascensores en servicio las 24 horas del día, día y noche, que rescataba a la gente que se había quedado ahí atrapada en las alturas o bien en las bajuras, ¿no? Dos reinos que Leonard conoce perfectamente: las alturas celestiales y las profundidades infernales. Para Cohen siempre han sido dos mundos en movimiento. Él nunca ha sabido quedarse en un mundo limpio o en un mundo no limpio, y la religión en ese sentido le ha dado posibilidad de mantener un equilibrio entre ambos mundos. Evidentemente la meditación zen, el gran trabajo que ha hecho desde principios de los años 70, también le ayudó mucho. Para Leonard, el monasterio de Monboldi, donde trabajó y estudió tantísimos años, levantó muchos muros de piedra, labró huertos, aparte de su trabajo meditativo, y escribió grandes canciones y grandes poemas mientras estaba allí, lo cual evidentemente fue un gran error, porque sentado en silencio significa vaciar tu mente, y él lo único que hacía era trabajar en sus rimas. Pero en fin, no sé, ya me he perdido el hilo. Mientras estaba en el monasterio budista de Monboldi, para Leonard el monasterio era como un hospital para la gente profundamente dañada. Todo el que acude a un monasterio zen, un monasterio budista, es una persona dañada en sus profundidades interiormente. Y Cohen siempre nos dijo que no podíamos estar siempre en ese mundo limpio o en el mundo no limpio, y que la meditación nos preparaba para enfrentarnos a la realidad una vez que salíamos de allí. No era un trabajo interior para quedarse allí viviendo eternamente. La meditación es un trabajo para prepararnos, vivir el día a día, vivir la cotidianidad en este mundo. En fin, yo creo que Cohen es un gran servicio de ascensores, como digo, las 24 horas del día, rescatando a todos los que nos quedamos por ahí colgados. Bueno, poeta sagrado, claro, son dos palabras, poeta y sagrado, que tienen mucho peso y no sé, a la vez, pues yo las encuentro bastante delicadas, ¿no? A pesar de ese peso que tienen. Me acuerdo que Santiago Auserón decía que Leonard Cohen era el cantor del fuego sagrado. Yo también lo he visto así muchas veces, como si Leonard estuviera en el centro de un anillo de fuego sagrado donde quemó toda su
su ego, donde quemó toda su personalidad, donde hizo cenizas, porque tenemos que ser muy conscientes también de que en el proceso espiritual interior de gran trabajo que ha hecho Leonard en los últimos años dejó de ser Cohen para ser Cohen solo en su obra. Afortunadamente supo quemar, hacer cenizas todas aquellas etapas tan dramáticas que tuvo que superar y que lo consiguió gracias a la meditación. Las cenizas de la experiencia, esos son lo que son sus canciones y sus poemas, así él lo etiquetaba. Es un poeta porque él siempre dijo que la poesía tiene 4 grandes pilares, que son belleza, ritmo, autoridad y verdad. La verdad, claro, es fundamental para que se sostenga un poema. La verdad como pura experiencia personal. Un poema que no contiene una verdad, aunque sea subjetiva del autor, nunca nos va a erizar el pelo de la nuca. Solo reconocemos que algo se le puede calificar como poesía cuando se erizan los pelos de la nuca. De pronto comprendemos, entendemos que aquello que estamos oyendo, que aquello que estamos leyendo, lo reconocemos como algo propio, como una verdad que nos ha transmitido y que quizá nosotros no fuéramos conscientes de ella y que en ese momento, en ese reconocimiento, asumimos como propia. Esa es la verdad, ese es uno de los pilares que fundamentan toda poesía. La verdad como pura experiencia personal. Después tenemos la belleza. Recuerdo una frase que me impactó mucho cuando Leonard, en el discurso de la entrega de premios Príncipe de Asturias, dijo: únicamente desde los estrictos límites de la belleza, el poeta podrá expresar la inevitable derrota que nos espera a todos. En la obra de Cohen hay una característica muy importante para mí, que es la yuxtaposición que él hace de sexualidad y espiritual, de manera que muchas veces no sabemos si nos está hablando de Dios o de una mujer. Cohen siempre se ha movido entre esos 2 polos que originan la vida, que son sexo y muerte, sí, sexo y muerte. En realidad, esa belleza oculta, esa belleza colateral que existe en todas las cosas, que ha sido expuesta y rescatada en las páginas de la obra de Cohen, son esos 2 grandes temas, la teología y el sexo, que se casan cuando se encuentran prisioneros en las páginas de un libro. O sea, es la yuxtaposición de esa sexualidad y espiritual que, lejos de constituir un desafío o una provocación, provoca un lirismo, una belleza que es el pasaporte sin duda para todas las mentes. No sé qué deciros más. Yo realmente, después de haber traducido a más de 100 poetas del rock, que ha sido mi cruzada durante más de 30 años, no he conocido a nadie como Cohen que haya ido en los asuntos del corazón, en el estudio de los temas espirituales. No conozco a nadie que haya llegado tan lejos, allí donde nadie se atreve a pisar, nadie tan osado. Y además tener la capacidad de articular un discurso absolutamente comprensible de lo que allí ha encontrado. Por eso quiero deciros que para mí la definición de poeta sagrado, que Jirka va a saber ampliar mucho mejor que yo,
es lo más distintivo y maravilloso de la obra de Leonard Cohen. Muchas gracias. Y ahora aquí está nuestro doctor en Leonard Cohen, que por cierto hay que decirlo, va a hablar en una lengua que no es la suya, con lo cual Claro, se lo agradezco en el alma, porque para él es un esfuerzo mucho mayor que para todos los demás que estamos aquí. Claro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Nacho y me da mucho placer compartir este evento con Alberto, Manuel y Chencho. Como ustedes ven, yo no soy de aquí, yo soy de la República Checa. Cuando Manuel ha mencionado que Dylan estaba en una escuela de idiomas, para mí, para aprender inglés, fue Leonard Cohen y Bob Dylan. Para aprender español, hace 2 años, quería conocer qué dice Enrique Morente. Entonces, y desde este tiempo, bueno, estoy aprendiendo poco y poco. Bueno, y tenía suerte de encontrar a esta gente aquí con quien puedo compartir mis ideas y hablar. Yo estoy escribiendo sobre Leonard Cohen. Yo no lo conozco tanto como Alberto, yo no lo conozco como hombre. Por mí yo lo conozco como una persona que viene con el canción y desaparece. ¿Sí? Nunca queda conmigo. Alberto tiene sus memorias. Y en mi trabajo yo estoy completamente fascinado con la dimensión religiosa. ¿Sabe? Hay algunas religiones en su obra que hacen una fusión y que se presentan. Y yo creo que es importante realizar, cuando está aprendiendo inglés, podría comprender la palabra y todo, pero no podría comprender qué pasa en las canciones, de qué habla, qué es esa experiencia, con quién él tiene ese diálogo. Y bueno, en 10 años yo comienzo cada día cuando lo escucho. Esto es claro, nunca voy a penetrar su obra, pero creo que para comprender qué pasa en su obra hay que darse cuenta de religión. Yo quiero decir que toda la obra de Leonard Cohen es un camino espiritual. ¿Sí? Es una película de camino espiritual que Cohen va. Y esta es su característica más distintiva. En su obra podemos observar crecimiento en su espiritualidad, como él comienza con las canciones como Suzanne y su primer disco. Mucho de concepto no son ya no definidos, pero son muy oscuros. Y cuando ustedes ven su último disco, las cosas son más claras. Quería hablar de una fusión de judaísmo, cristianismo y islam en su obra. En particular, sus ramas místicas, como Kabbalah, cristianismo místico o sufismo. Y todas esas 3 Cohen estudiaba mucho, toda su vida. Alberto, quizá tú lo has visto, Cohen estudiando. ¿Sabes? Y para comprender Cohen hay que también estudiar esa cosa. ¿Sabes? Cohen habla como cada cantante, con su música, con su letra. T.S. Eliot ha dicho, por ejemplo, que no necesitamos conocer tanto, pero bueno, yo quiero conocer más y también hago mi camino. ¿Sabes? Esto es nuestro fin de nuestro trabajo. Bueno, Cohen hace una visión, crea una visión que se cristaliza e integral. Es un esclavo en esta visión. En su obra se puede ver que él no es seguro si su visión es verdad. Él cuestiona su visión, el Dios. ¿Sí? Toda esa 3 cosas. Y por fin termina como en un monasterio zen, como Alberto ha dicho, aprendiendo meditación, cómo se olvida su propio ser,
como perder la característica humanas que tenemos. Y esta característica, no, calidades, son como sabemos, cuando sabemos quién somos. Yo creo que el fin de meditación es para olvidar toda esa cosa y tener vivir la experiencia, solo la vida, no la persona. A lo largo de su trabajo, Cohen está cuestionando todo que yo digo, incluso. No debemos olvidar que en el misticismo que hace, ahora hablo de diálogo, Dios en general tiene atributos femeninos. Entonces, esto es la razón por que vemos la presencia femenina detrás cada de su canción, poema o novela. Y también hace una, ¿cómo se dice? Retrato de una unión con esta presencia femenina. Entonces, sus canciones se ven mucho en la manera sexual, pornográfica, porque él ha encontrado esta fuente, ¿sabe? Si ustedes conocen, por ejemplo, el álbum New Skin for the Old Ceremony, en la cubierta se pueden ver un acto místico que los psicólogos interpretan como la unión entre el masculino y el femenino de nuestro ser. Y esta portada y el disco y toda su obra explica muy bien cómo es el estado original de ser no dividido, ¿sí? En unión. La idea de Adán, por ejemplo, con quien trabaja o que utiliza Kabbalah, Adán no fue un hombre que fue un hombre como persona, como una persona masculina. Adán significa humano. Y en Platón, Symposium, por ejemplo, se puede ver como ellos estaban en Grecia antigua pensando y hablando de este Adán. Y en Kabbalah, misticismo, si viene de judaísmo, cristianismo o islam, quiere entrar en esta unión, ¿sabes? Unir estas dos polaridades. Bueno, ahora algo de la cultura popular. En principio, lo que ante Cohen estuvimos acostumbrados a leer en la poesía, la sofisticación de las palabras, la estructura de canciones, esto no fueron común en la cultura folclórica. Esto fue algo que Cohen estaba, ¿cómo se dice? Poliendo como mármol, como una estatua. Entonces sus canciones se podrían leer en el libro o cantar en el mismo tiempo. Y esto también es una idea muy, muy antigua que fue común en cultura antigua de griego, creo que en Egipto, en todo el mundo. Entonces Cohen ha comenzado a hacer algo que antes fue completamente normal, pero se ha perdido con los siglos. Y se ha reaparecido con él. Con Cohen es también interesante que nunca ha cambiado punto de vista. Cohen, desde su primera canción, crece y muestra esta visión integral que nunca se cambia. Él no habla del mundo político en la manera para hacer crítica. Él habla de este mundo como el profeta. Habla de Apocalipsis por la mayoría del tiempo, creo. Pero nunca hace una crítica por un presidente o algo como Dylan a veces es más concreto que Cohen. Cohen habla de nuestra sociedad en general
Y esto yo veo una grande diferencia entre Bob Dylan y Leonard Cohen, porque Leonard Cohen, porque ha estudiado tanto y viene como judío de Canadá, estaba acostumbrado a leer poetas españoles, como Lorca. Cuando tenía 14 años ha encontrado Lorca y ha dicho: Lorca me ha dado mi voz. Imagínate, usted estáis en Canadá, en Montreal, y un Lorca de Andalucía da voz a un cantante. Y después le gustaría mucho la poesía semítica de Israel, Siria, antigua, griega, francesa y europea en general. Y esto background, si puedo decir, su raíz la ha hecho un cantador universal que se va a través de la cultura, a través de los países, y que nunca habla de Canadá, que nunca habla de España, que nunca habla de Francia, ninguna de esos países. Se puede detectar alguna manera de hacer referencia, pero nunca habla de un país. Y en contraste, Bob Dylan me parece más integrado en la cultura de los Estados Unidos, y si hace crítica o referencia son las ciudades de los Estados Unidos. Todo son los Estados Unidos. Y también con él la cultura, yo creo que esto podría ser porque Bob Dylan es tan popular aquí, porque la cultura de los Estados Unidos es tan atractiva, tan seductiva, ¿sabe? Con la idea de la libertad, de the Beat Generation, y hippies, y todo esto para liberar a nosotros, en nuestra herencia ahora. Bueno, y no sé si hablo mucho. Bueno, yo estaba escribiendo mis notas y yo tengo costumbre de escribir más que necesario. Voy a terminar para decir que Cohen, su nombre significa alto sacerdote en judaísmo, y cada Cohen que nació tiene esta herencia. Claro que hay muchos Cohen que no la aceptan, pero Cohen está un devoto a esta herencia. Y en el año 2014 ha dado Priestly Blessing, si ustedes saben. Esta es una cosa de los sacerdotes en Israel a la población, a los judíos de Israel, como su líder, su hombre que habla, que el Dios lo manda y dar a su audiencia. Y bueno, quiero decir que me ha venido cuando Alberto estaba hablando de poeta sagrado. Cohen, antes de morir el año último, ha dicho a su hijo: soy un captivo, no tengo otro propósito o misión. Y está todo de mí. Bueno, pues muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Han sido 4 sesiones poliédricas, 2 personas de la universidad, 2 personas de fuera, diferentes generaciones. Creo que ahora está un poquito el diálogo abierto. Nos interesaría, como hay mucho público, pues responder a preguntas que podéis tener, dudas, sugerencias. Se han planteado muchas cuestiones. ¿Alguien quiere romper el hielo? Venga. Bueno, mi pregunta iba para el señor Almagro. Me ha gustado mucho las diversas perspectivas que ha dado de Bob Dylan, tanto en las facetas musicales como en las culturales. Yo quería recalcar 2 principales cuestiones, a ver si usted las comparte conmigo. En primer lugar, esa costumbre o buena característica que ha tenido el autor de, en la medida que ha podido traicionar a su público. Quiero decir, desde la escena folk hasta el momento que enchufa una guitarra y empieza a tocar en aquel concierto mítico de Manchester donde le gritan desde el público que es Judas, o cuando se pasa un poco al estilo country, abandonando la escena surrealista del rock y eso.
Mi primera pregunta es esa, ¿en qué medida la capacidad de traicionar al público y de hacer que el público un poco tenga que adaptarse al cantante ha sido un poco la clave de su éxito? Y luego, otra perspectiva que yo quería compartir sobre Dylan era un poco la perspectiva más como humana y existencialista. Hay un disco que fue de los primeros que toqué yo, que llegué a escuchar yo, que es Time Out of Mind, que es un disco de finales de los 90, donde hay letras que con una clarísima sencillez pues evoca conflictos existenciales que no son solo del autor, sino casi de todo el mundo. Por ejemplo, la letra de Not Dark Yet, cuando dice Behind every beautiful thing there's a big kind of pain, o algo así. O por ejemplo, la letra de Highlands, que es como una canción de 16 minutos extensísima, donde evoca a Neil Young, etc. Quería un poco ver que, aparte de esa faceta de protesta y de traición, cómo vive Dylan desde el punto de vista humano su obra, su conflicto existencial, también su cambio de religión, del judaísmo al cristianismo, cómo eso en ese sentido le ha formado como artista y lo ha formado como persona. Bueno, aunque la pregunta vaya dirigida a mí, estoy seguro de que todos en la mesa... Aunque la pregunta vaya dirigida a mí, que estoy seguro que en la mesa todos podrán comentar lo que usted plantea. La primera cuestión, la de la traición. Bueno, yo lo he mencionado aquí. Yo estaba citando antes a Dylan, la frase era "An artist should always be in a state of becoming". Creo que, si no recuerdo mal, esa frase la dice él en el documental, el famoso documental de Scorsese, No Direction Home, exactamente. Y bueno, para mí eso es fundamental en un artista. Eso es lo que a mí, para mí, le da precisamente una altura y estatura perfectamente comparable con otra serie de escritores, a los que nosotros, y quizás mis alumnos dirán que desgraciadamente pues estamos acostumbrados a tratar en clase. Ver la poesía de Eliot, la poesía de Pound, gente que él cita, o la obra de Joyce, es tenerse que acostumbrar a leer textos donde el autor, en el momento en que cierra un libro, comienza otro desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, esa idea de traición es una idea que es fundamental en la literatura, ¿no? Quiero decir, por lo menos en la literatura que a mí me gusta. Y efectivamente, ¿no? Usted menciona el incidente ese cuando alguien le grita Judas y él se vuelve y dice I don't believe you, you're a liar, ¿no? Efectivamente, ese es, digamos, el momento clave de la traición, ¿no? Esa es una de las traiciones. La otra, pero evidentemente sin esa traición no tendríamos canciones tan absolutamente maravillosas como, por ejemplo, Maggie's Farm, ¿no? Y casi todas las demás que están en esa trilogía de los años 60, que es fundamental, ¿no? Que es la que marca eso. Sin esa traición habría muchas otras cosas que digamos que no se habría dado pie para hacer luego a continuación. La otra traición de la que se habla a veces, Gierke ha estado hablando de la coherencia ideológica de Cohen, pero en el caso de Dylan viene de una zona que yo conozco bien porque yo he vivido allí durante un año, ¿no? Y es una zona que es la parte de atrás, ¿no? O sea, es el Sevilla este de los Estados Unidos, ¿no? O sea, la zona de Minnesota arriba del todo, ¿no? Donde el viento da la vuelta, ¿no? Venir de allí, de una zona minera, ¿no? De una clase social determinada, con unos antecedentes también étnicos, también peculiares, ¿no? Bajar a Nueva York, ¿no? Que es otra historia completamente diferente. Pero además ese componente es judío también. Estamos hablando de dos artistas judíos, ¿no? Cuando hablo decía, le interesa el sexo y la muerte, decía Alberto, ¿no? a
a Leonard Cohen. Inmediatamente pensé en Woody Allen, ¿no? Pues, hay muchos judíos a los que les gusta mucho, o sea, son sus temas fundamentales. Y también, bueno, ya estoy divagando un poco, alguien le comentó a Dylan que habían utilizado una técnica de Big Data, ¿no?, para analizar lo que hay en su obra, ¿no? Y que fundamentalmente hay dos ideas. Una es que el tiempo pasa y que todo se termina. O sea, es una cosa muy también escatológica. La segunda tradición tiene que ver precisamente, volviendo a la pregunta, con la cuestión de su paso su conversión al cristianismo. En fin, esta cosa de newborn Christian, ¿no?, de cristianos renacidos, como Bush, por ejemplo, también. Muchos discos, ¿no?, que editan una serie de eso, además hace también una cierta apología, ¿no?, en sus conciertos. La gente dice, mira, déjalo, ¿no? Ya para eso vamos los domingos a misa. Este tipo de... Pero esas tradiciones también llevadas al ámbito de lo artístico también son fundamentales, porque efectivamente Dylan es, yo lo tenía por aquí mencionado, es lo que se llama, se dice en inglés, a moving target, ¿no? Es una diana en movimiento. Tú dices Dylan, pero ¿de qué Dylan me estabas hablando? Aquí hay una persona que el otro día publicaba en Facebook que había estado en un concierto de Dylan y no se esperaba lo que había visto. Más o menos algo así. Esa es la última tradición. Y bueno, pero hay gente que precisamente, no sé si habrá venido finalmente, hay un profesor del Instituto de Idiomas que sigue a Dylan porque sabe que cada uno de los conciertos será exactamente diferente al anterior, ¿sabes? Y con las canciones lo vemos, es decir, a veces escucha, tú dices, no me puedo creer que esto sea tal canción, como yo la recuerdo de haberla escuchado en el disco, ¿no? La segunda cuestión es el tema del... Recuérdamelo, por favor. El disco de Time Out of Mind, lo de la perspectiva humana y existencial del autor. Ahí yo me voy a callar, porque me pilla un poquito más lejos. Entonces no sé si Alberto quiere añadir algo a esa parte de Time Out of Mind. O... Yo personalmente lo recomiendo, porque... Sí, vamos a ver. Esto lo digo también como información, hay dos trilogías básicas en la obra de Dylan. Una, la de los 60, la electrificación, y la otra, precisamente, la de Time Out of Mind. No, esa creo que es posterior. Time Out of Mind, Love and Theft y Modern Times, ¿no? Son las dos trilogías que digamos que son, para aquellos que se inician, que lo sepan, que es obligatorio currárselas muchísimo, ¿no? Bueno. Sí. Tú dices, ¿sabes? Esto es, si puedo comentar, esto es la vida humana. ¿Sabes? No hay religión, no habla de religión. Por ejemplo, esta canción que tú has mencionado, Highlands, ¿sabes? Este habla de un hombre que viene a la cafetería y dice que es pintor y la camarera le dice, bueno, píntame. Y ella dice, bueno, pero yo no tengo ni lápiz ni papel. Entonces ella trae una servilleta, un lápiz, y después le pregunta, ¿pero esto soy yo? Y yo le dice, claro que eres tú. Bueno, ¿qué quiere comer? Yo no sé. Él pregunta, ¿qué tiene? Tengo huevo revuelto, pero yo no sé. Un estado humano en la sociedad contemporánea, cuando es muy difícil conocer qué queremos. Que conocimos, ¿sabes? Y del tiempo que nos realizamos, ¿qué pasa? Y esto es time out of my mind, cuando tu cabeza no te hace influencia, tú no sabes qué pasa, tú vas a dar cuenta en eso, que esto en realidad es un estado normal, ¿sabes? Pero Dylan le hace un retrato de eso en una manera muy divertida, muy interesante. Me gusta mucho esto suena de blues, sí, tanto. Entonces, divertido es la tradición, ¿sabes? Existencial,
claramente, sí, lo religioso. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Sí. Perdón, allí, bueno. Primero allí y luego allí. Venga. Yo quería hacer una pregunta sobre la personalidad de Dylan, porque yo recuerdo que lo fui a ver a Mérida en el año 23, con el Teatro Romano, que es un concierto aquí en Mérida, y me pareció muy misántropo, no habló con nadie, llegó, cantó y se quitó del medio. No sé si era que él tenía un mal día aquella noche o que era así personalmente. Tiene una mala vida, realmente el hombre es así, ¿no? Que, en fin, es como Van Morrison, ¿no? Son gente, bueno, son genios, pero nadie es perfecto, ¿no? Y Dylan, pues, lamentablemente, la comunicación no es su fuerte. Es famoso porque va a los conciertos y ni siquiera mira al público, ¿no? No lo dice una palabra. En fin, yo lo he visto en Sevilla, tocó en el 91, cuando lo de la guitarra, tocó 3 temas y según parece ni siquiera exageró al público, ¿no? Yo lo he visto en Córdoba y en Jerez y ni siquiera no dijo una palabra ni miró al público. O sea, que eso realmente que eres un genio y los genios, pues, mire ustedes, son así, lamentablemente, ¿no? Y es que es eso, Van Morrison es igual, ¿no? Más antipático que Van Morrison solamente no hay nadie en este mundo. Ahora, con música es mejorable. Entonces, claro, yo, en fin, yo no sé si Alberto quiere comentar algo sobre el tema, quizás ha conocido más músicos directamente, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte del genio de Dylan, ¿no? Creo que justamente, por ejemplo, la tradición, ¿no? Realmente está constantemente rompiendo esquemas, ¿no? Yo justamente te voy a dar lo que tú no esperas que te dé, ¿no? Tú esperas que cante música folk, pues te canto eléctrico. Tú esperas eléctrico, te voy a cantar surrealista. Constantemente se va reinventando. Yo pensaba, siempre se ha comentado que el camaleón era Bowie, Dylan es otro camaleón constante, ¿no? Pero claro, como no es tan llamativo vistiendo como Bowie, pero realmente se reinventa constantemente, ¿no? Y uno realmente lo comentaba, ¿no? Uno ve a Dylan y siempre está haciendo justamente lo contrario de lo que espera el público que va adelante, ¿no? Se lo comenta antes a Manolo. Uno va al concierto y lo que hace es deconstruir los temas, ¿no? Tú escuchas una canción y es que no la reconoces. Porque realmente te está tomando el pelo. Porque realmente es un genio y es que puede hacerlo como lo hacía Picasso, como lo hacía Miles Davis, porque justamente son gente que llega a ese nivel, por lo menos es como yo lo entiendo, ¿no? Yo es que nunca, o sea, como artista, intentando entenderlo... El micrófono, Chincho, no sé. Que nunca supe a qué se referían, quiero decir, qué es lo que había traicionado, ¿no? No estaba traicionado nada, en mi opinión, ¿no? Y creo que es la de muchos, ¿no? Sencillamente, pues era un artista en evolución que pues evolucionaba a su ritmo y es verdad que la sociedad, bueno, del momento iba pues asimilándolo de una forma pues o sea, más lento que de lo que él evolucionaba, ¿no? Eso de traidor un poco, pues yo creo que eran más bien como reflejos, ¿no? de lugares comunes que venían de Estados de aquello de, como decíamos antes, ¿no? Había algunas canciones que eran muy elocuentes, ¿no? Que parecen que estaban dedicadas a alguien, pero estaban dedicadas a algo mayor, ¿no? Por ejemplo, el Positively Fourth Street, ¿no? O el It's All Over Now, Baby Blue, que es lo que dijo en Newport, cuando se electrificó. Que por otra parte, no sé quién es nadie para acotar una evolución en la expresión artística como electrificar su música. ¿Por qué no? Si tampoco era una cosa tan marciana, ¿no? Al fin y al cabo lo hacía mucha gente. Él se vio influido, ¿no? Dentro de su fuerte personalidad como artista, pues se vio influido también por otros artistas como los Beatles, ¿no? O sea, en eso de electrificarse, ¿no? Quiso indagar por ahí, tanto musicalmente como, cosa que coincidió con esa época eléctrica, que es pues los versos más surrealistas, un poco más abstractos y tal. Y no, vamos, yo por lo menos personalmente nunca entendí qué es lo que había traicionado, a no ser que fuera, pues, digamos, una pertenencia a algo que realmente él no había firmado en ningún sitio, ¿no? Y bueno... traicionado las expectativas que su público esperaba. O sea, el proceso creativo de todo gran artista, que es un proceso absolutamente personal e íntimo, no se debe a su público. El artista su obra está a su disposición para darle lo que él es en ese momento. Si es bien recibido, maravilloso. Si es incomprendido, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo ha demostrado que tenía razón en ese proceso creativo, siempre de espaldas al público, sin mirarlo, solo pensando en que él debía crecer en ese proceso. Y eso es lo que ha hecho. Y un artista como Dylan, que sale al escenario a cantar, ¿cuál es su responsabilidad si no cantar? Esa es su comunicación. Su obra es lo que le está comunicando. ¿Qué esperamos?
que nos cante misa, que nos diga lo guapos que somos y que nos dé buenas noches. Yo, cuando escucho música, cierro los ojos, incluso en un concierto. No necesito más, vamos a escuchar música, vamos a que eso nos alimente. Había otra pregunta por ahí, ¿verdad? Sí, quería hacerle una a Alberto y otra a Yilka. Alberto, ¿cómo era tu relación cotidiana con Cohen? Cotidiana, no. Bueno. Alevosía, nocturnidad y alevosía. Y a Yilka, ¿cómo evoluciona la imagen y la obra que se tiene de Cohen y de Dylan en la República Checa antes y después de la caída del muro de Berlín? Yo primero. Bueno, ya creo que lo he contado. Yo conocí a Leonard en el año 80. Había traducido ya algunas de sus canciones y poemas en aquella época post-franquista. Teníamos unas máquinas ciclostil, se llamaban, con las que de manera artesanal pues imprimíamos la propaganda clandestina, y yo con esa maquinita me hice unos libros artesanales con las traducciones de las canciones y poemas de Cohen que vendía en las Ramblas. Entonces yo vivía en Barcelona, vendía a la salida de los conciertos, dejaba en depósito en librerías y cuando los vendían me pagaban. Entonces con aquel cargamento de libros, sabiendo que Leonard estaba en Barcelona, fui al hotel donde se alojaba, le puse en sus manos ese cargamento de libros y a partir de ahí pues ya me invitó a comer y luego fuimos a la prueba de sonido del concierto que tenía en el Palacio de Deportes de Barcelona. Al día siguiente me dijo: vente a Toulouse, que tengo el concierto esta noche. Y al mes siguiente estaba en su casa en Hydra con sus dos hijos, Lorca y Adam, que tenían 6 y 8 años respectivamente. Y mi relación con Leonard durante todos estos 40 años pues ha sido básicamente profesional, puesto que siempre le he consultado todas las dudas que me saltaban las traducciones de su obra, y muy personal, con una calidad humana muy entrañable. Siempre que venía a Barcelona o a Madrid o donde estuviera en España me llamaba: vente Alberto, vamos a pasar unos días juntos. Y bueno, esa ha sido mi relación, no cotidiana, pero sí con bastante naturalidad y frecuencia. Esta es muy buena cuestión. Yo voy a intentar a describir qué estaba pasando, pero durante el comunismo en la República Checa, concretamente años 60, 70, había la traducción de la literatura, de la canción viniendo de Canadá o de los Estados Unidos. Esto fueron grandes. Y había traductores estupendos traduciendo John Steinbeck, Langston Hughes, Harlem Poetry en general, porque esta poesía está hablando de la opresión, del capitalismo y de la posición en la sociedad sin valores, y en particular la poesía de los afroamericanos. Sí, esto es políticamente correcto y perfecto. Y esto fue popular. En nuestro país había una tradición de los jueves del libro. No había tanto librerías y cada jueves se ha publicado un nuevo libro sobre la literatura americana o inglés, y habían cola de la gente 100 metros, 50, 100 metros, la gente esperando este libro. Y Bob Dylan, claro, estaba incluido en sus canciones, están traduciendo, y también su álbum estaban en la República Checa, y los checos estaban cantando Bob Dylan. Y los comunistas no podrían... Le gusta que fue un crítica del capitalismo y ya está. Lo mismo con Leonard Cohen. En Leonard Cohen no había nada provocativo, en realidad. Y me sorprende mucho, por ejemplo, la poesía de los The Beats,
Por ejemplo, Ginsberg estaba en Praga en el año 68 fumando marihuana, participando con un rey de Mayales. Tenemos una tradición de Mayales, cuando estudiantes celebran en mayo, tienen concierto público, y Allen Ginsberg estaba ahí como un rey fumando marihuana y bueno, tenía problemas, ¿sí? Salía del país, pero fue muy, muy libre el sentimiento. Y bueno, después la caída en el año 90, es interesante que las traducciones no son tan buenas. Y los músicos cantan mucho menos, Bob Dylan y Leonard Cohen. Antes ellos fueron una visión de la libertad total, y ahora de vez en cuando sí, pero no tanto. Pues vamos a terminar ya la parte de la mesa redonda. Quiero agradecer primero al Decanato de Nuevo, reiterar mi agradecimiento por su colaboración, vuestra presencia, si vosotros realmente esto no tiene sentido. Y también, por supuesto, a Alberto, a Giri, a Manolo y a Chencho, que nos van a editar con un par de temas como colofón. Quisiera también comentar que Alberto ha traído algunos de sus libros, pues si alguien estuviera interesado en adquirirlos, solo que podéis hablar con él, que está a vuestra entera disposición. Es una persona muy asequible, como he podido comprobar en estas semanas. Así que, Chencho, tú vas a tener la última palabra para el gran colofón, para este homenaje musical. Muchas gracias a ti, Nacho, y a mis compañeros de debate y a todos vosotros por estar interesados tanto en Cohen como en Dylan. Nada, voy a hacer un par de canciones. Voy a hacer una modesta adaptación al castellano, a ver lo que le parecería a Manzano, y otra en inglés. Vale, al fin y al cabo estamos en filología. Muchas gracias. Mi novia habla en silencio, sin ideales ni violencia, no necesita demostrar su fe, es de verdad como el hielo y el fuego. La gente lleva rosas y promete a cada instante. Mi novia ríe como una flor, no se vende a San Valentín. En mercados y estaciones la gente cuenta historias, lee libros, repite citas, escribe sentencias en los muros. Algunos hablan del futuro, mi novia habla en voz baja, ya sabe que el triunfo es un fracaso y que el fracaso no es mejor que triunfar. La daga y la espada hablan, las damas encienden velas, en ceremonias de los señores, hasta el peón esconden rencor. Estatuas hechas con cerillas se caen unas contra otras. Mi novia finge ni se inmuta, no le compensa juzgar ni discutir. El puente tiembla a medianoche, el doctor rural da rondas, las niñas bien buscan unidad, aceptando lisonjas del mejor postor. El viento aúlla como un sable, la noche es fría y lluviosa, y mi novia es como un cuervo con una ala rota en mi balcón.
You must live now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the suns are coming through, and it's over now, baby blue. Oh, your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is still going home. Your lover who just walked out through the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's over now, baby blue. The highway is for gamblers, you better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. You're empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling under you, and it's over now, baby blue. Leave your stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's